Bienvenidos viajeros nórdicos a una nueva edición de Valhalla Podcast y a nuestro ciclo especial dedicado a las mujeres que investigan, divulgan y mantienen viva la historia y la cultura, así como el folclore nórdico. Después de nuestra conversación con Yolanda desde Oslo, Noruega, donde nos llevó a conocer la experiencia del Museo Interactivo de The Viking Planet, hoy cruzamos hasta España para encontrarnos con otra voz de divulgación histórica. Y esta persona es Leticia Bardagui Miñana, escritora, divulgadora y apasionada investigadora del mundo nórdico. Autora de Alma de Valquiria, de la runa de Rock, y recientemente galardonada con el Premio Ciudad de las Damas del 2026 en la categoría de divulgación histórica. Leti ha dedicado gran parte de su trabajo a acercar la historia, la arqueología y la cultura vikinga a miles de personas. Hoy conversaremos sobre literatura, investigación, divulgación y el papel de las mujeres en la construcción y transmisión del conocimiento histórico. Leti, bienvenida a Valhalla Podcast. Ya. Ustedes que están, pues, en España, están en Europa, tienen una perspectiva diferente, es incluso lo tienen relativamente más cerca, y nosotros, pues, estamos un poquito más lejos, ¿no? Entonces, como que cada una, su perspectiva es completamente diferente. Exacto. Es lo que te comentaba. Hay muchísima gente a la que le apasiona este mundo, muchísima. Y cuando te pones con el tema de la divulgación, te das cuenta, ahí me pasa sobre todo en las redes, pues que me escribe gente de todos los países. Me llama mucho la atención porque además me escribe un chico desde Australia que cuando lo vi dije, ¿qué me estás contando? O sea, se ha comprado mi novela, el chico ni siquiera sabe español y dice, voy a intentar aprender español con tu novela. O sea, llegamos a cualquier parte del mundo y te das cuenta de que lo que hacemos gusta. Y la verdad es que me da muchísimo gusto que estés aquí porque es un puente para, no solamente para las mujeres, sino es un puente cultural entre los países, Ujú. entre las regiones, que se den cuenta que no porque estamos digamos, a una gran distancia, no significa que podemos estar conectados, al contrario, ¿no? Entonces, pues aquí estás y me da muchísimo gusto, pero vamos a iniciar con una pregunta, porque la verdad es que yo tengo mucha curiosidad, que Claro. es, antes de hablar de tu libro, por supuesto, y del mundo nórdico Mm. que ya estábamos hablando, me gustaría saber más de ti. O sea, ¿cómo llegaste a este universo? ¿Cómo fue que te atrapó la primera vez? A ver, el mundo nórdico me ha gustado desde pequeñita. Siempre he sido una gran apasionada de la historia y la arqueología, me lo inculcaron mis padres. Me gusta todo tipo de historia, pero sí que es verdad que me llamaba más la atención el tema nórdico. Y siempre me hacen esta pregunta, ¿por qué? Es que en realidad no lo sé, pero es una pasión como que siento internamente. Me gusta todo, pero incluso hoy en día, o sea, he viajado varias veces a los países nórdicos y es que me encanta su cultura, cómo viven, su decoración, su comida, todo, su forma de ser. Y yo digo, no sé si es que alguna vez he tenido algún antepasado o he tenido en otra vida a alguien, no lo sé. Luego encima, siempre lo cuento como anécdota, porque me parece algo muy curioso. En mi viaje a Suecia, cuando después hablaremos, pero cuando fui a visitar la Piedra de Rock, descubrí que mi apellido, Bardají, es una palabra que proviene del nórdico antiguo, que significa lucha o batalla. Bueno, yo flipé cuando encontré esto, digo, ¿qué me estás contando? Y efectivamente, el año pasado que fui a Islandia, claro, ahora me encanta porque cuando voy a los museos vikingos es que está la palabra bardají porque se traduce como lucha o batalla y sale en los cuadritos explicativos. O sea, yo en realidad no sé si tengo algún antepasado o no, eso no tengo ni idea, pero que me atrae esta cultura desde siempre. Sí que es cierto que aunque me atrajo, o sea, he tardado bastante tiempo en querer dedicarme a ello. Era como que yo lo tenía como hobby, me gustaba, simplemente pues yo hablaba de ello y ya está. Cuando decidí ponerme a escribir mi novela, pues claro, tuve que buscar un montón de información y demás. Me fui encontrando por el camino muchas cosas interesantes que desconocía y me abrí las redes sociales. Entonces, al ir encontrándome todos estos temas mientras investigaba, yo dije, jolín, voy a darlos a conocer porque a mí esto me parece muy interesante. A lo mejor hay alguna otra persona que también. Y pues me ha ido muy bien, la verdad. Y le encanta, y sobre todo, mira, ahorita que estabas hablando respecto a tu apellido,
considero que no estás tan fuera de la realidad porque, pues, hasta allá llegaron. O sea, es posible que alguno de tus, de tu familia haya tenido que ver con alguno de ellos, no lo sabemos. Necesitas hacerte como una prueba de esas de, ¿cómo se llaman? De saliva, a ver qué sale. Yo creo que me la voy a tener que hacer para salir de dudas. Ya me lo han recomendado y digo: "Jolín, pues voy a hacérmela a ver qué sale". ¿En qué momento sentiste que ya no era como solo un gusto, sino algo que querías compartir y hacer este proyecto? Algo así como, digamos, hacerlo como serio, como lo estabas diciendo anteriormente. ¿Cuándo fue el momento que dijiste, sabes qué? Ya, lo voy a hacer en este momento, pero incluso voy a ser libre? Pues sobre todo fue a raíz de estar escribiendo mi novela. ¿Ok? Cuando empecé, claro, yo lo subí simplemente pues porque me gustaba y me parecía interesante. Conforme empecé a encontrar información que desconocía y vi que lo que subía cada vez más le interesaba a la gente, dije: "Jolín, yo pensaba que esto me interesaba a mí y a 4 más, y me estoy dando cuenta de que no, de que es un mundo poco conocido, pues por eso, pues porque las cositas que nos han llegado de ellos, están muy tergiversadas, se desconocen, pues con lo típico del casco con cuernos que siempre comento. Entonces, al ver que a la gente le interesaba, empecé a tomármelo como más en serio, de decir: voy a hacer reels, a contar sobre todo curiosidades y temas importantes que puedan, pues eso, interesar a la gente, y poquito a poco". De tu historia, pero aparte de la historia, también quisiera yo hablar de esta que llamo. Oh. Sé que te inspiraste en la piedra rúnica de Rock, que es lo que estábamos hablando, pero me da curiosidad, ¿qué fue lo primero que te hizo clic con ese objeto, no? O sea, ¿hubo un momento en el que dijiste, de aquí sale una historia? Sí, pues que me pareció tan interesante cuando la descubrí, que al intentar indagar en internet a ver si algún autor había escrito sobre ella, me di cuenta de que no, de que nadie había hecho una novela sobre esa piedra. Y la verdad, su historia es fascinante. Lo que me atrapó de ella es que a día de hoy los arqueólogos no se ponen de acuerdo en cuál es la traducción exacta de las más de 700 runas que la compone. O sea, estamos hablando de que es la piedra rúnica escrita, de mayor tamaño que se conoce a día de hoy en el mundo. Es increíble. De hecho, es lo que te comentaba antes, fui a Suecia para verla in situ, para documentarme para mi novela, y durante muchísimos años se pensó por los arqueólogos que hablaba, pues, de gestas heroicas, de un tal Varin, que es el que sale en mi novela. Me estoy quedando un poquito oscura, pero porque justamente ha venido como un nubarrón enorme y no contaba con él, pero bueno, No pasa me voy a nada. acercar un poquito más, sí. Está bien, está bien. Es lo que comentaba, un tal Varin es el que mandó escribir la piedra rúnica en honor a su hijo fallecido, Bemoth, y durante mucho tiempo se pensó que hablaba de gestas heroicas. Se hablaba de dioses, se hablaba de, sobre todo haciendo referencia a Teodorico el Grande y demás. Pero en los últimos años, arqueólogos de la Universidad de Gotland se han dado cuenta de, bueno, creo que es de Gotland también y de Dinamarca, Ujú. han visto que la traducción que se dio por buena, podría contener varios fallos. Claro, estamos hablando de que en la piedra rúnica está escrita en Futhark joven y en Futhark antiguo. Simplemente una muesca que esté hecha en un sitio específico puede cambiar el sentido de toda la frase. Entonces, se han dado cuenta de que hay una nueva transcripción que habla de parece ser como si los vikingos de aquella época hubieran vivido una especie de apocalipsis en los que el cielo se oscureció, debió de haber un eclipse, los ríos se tiñeron de rojo sangre, hubo unas temperaturas extremadamente bajas en verano, que de ello hablo, es algo importante, un tema por el que surge la novela. Y claro, ellos pensaron que era el inicio del Ragnarok, como si fuera el famoso Fimbulvert, el invierno de 3 años. Entonces, dicen que pudieron haberla escrito como para que las futuras generaciones estuvieran precavidas por si volvía a ocurrir.
me pareció algo brutal. O sea, que si esto fue real, ¿qué tuvieron que vivir para tener la necesidad de escribirlo y, para preservar a nuevas a futuras generaciones? Y dije yo, o sea, tengo que escribir sobre esto, tengo que, no sé, tengo que darlo a conocer. No, es que es algo impactante. Me llama la atención, hablando respecto a al futar, ¿por qué está escrito en futar antiguo y está escrito en futar joven? O sea, estamos hablando de que el futar antiguo incluso se han hecho varias investigaciones y resulta que no es del siglo II, sino que es del siglo I por una piedra que encontraron. Entonces, Así es. quiere decir que la piedra puede ser que se escribió parte en época antigua y después un poco más en época moderna vikinga. Así es que no lo saben, pero sí que saben que contiene los 2. Y claro, puede haber tantas traducciones que no se ponen de acuerdo en realidad de lo que es, pero claro, la última versión a mí me pareció muy impactante. Un posible apocalipsis que vivieron y tuvieron la necesidad de dejarlo por escrito. Me parece algo increíble, la verdad. Ojalá algún día podamos llegar a saber realmente cuál es la traducción real y qué nos querían decir. Claro, por supuesto. Creo que, híjole, nos falta muchísimo y gracias a la tecnología hemos podido avanzar un poco más en saber qué está pasando o qué pasó con los vikingos. Pero yo imagino que cuando pasaban cosas extremas, naturales, pues obviamente no sabían qué estaba pasando. Entonces, para ellos, casualmente, cada vez que pasaba un eclipse era el Ragnarok, ¿no? Entonces, para ellos tenían que plasmar. Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. Es que cuando trabajas con historia y arqueología, siempre está esa tensión entre contar algo bien documentado y contar algo que atrape. Y en tu caso, ¿cómo encontraste ese equilibrio sin sentir que traicionabas ni la historia ni la narrativa? Me basé principalmente en la traducción de la piedra. En todo lo que aparece, a ver, tampoco hay mucho más, quiero decir, la traducción de la piedra es, lo que se cree que dice, y a raíz de ahí investigué cómo vivía la gente estamos hablando del siglo VIII, finales del siglo VIII, y me investigué cómo vivía la gente en aquella época, cómo era el territorio en aquella época, porque no era Noruega ni era Suecia, estaba dividido en diferentes reinos. De hecho, en las primeras páginas del libro hice un mapa para que la gente se hiciera una idea, el lector, de cómo era el territorio, cómo estaba dividido en aquel momento. Efectivamente, ese es. Me costó un montón, eso sí que lo puedo decir. Me costó muchísimo porque, claro, encontrar un mapa del siglo VIII, precisamente de aquella zona, en fin, pero al final lo encontré. Y es lo más ajustado que pude a cómo podía ser en aquel momento. Entonces, intenté basarme en todo lo que sabía que era así y todo lo que ya desconocía, ya puse mi imaginación. Ahí está ya la ficción. Muy bien. O sea, al fin de cuentas seguiste un rigor histórico, nada más le diste como este toque como lo hacían, pues a lo mejor los islandeses con sus sagas, ese toque mágico, Ujú. ¿no? Ese toque Sí. que hace que la gente te atrape, bueno, que se atrape, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en mi novela trato el tema de la supuesta apocalipsis, el supuesto Ragnarok, es el tema principal de la novela por el que surge todo, los Okay. conflictos que hay y demás. Y todos los nombres de los personajes que aparecen, Varin, Behemoth, Jodrik, todos son personajes de mi novela. Por ejemplo, Astrid, que es la protagonista, sí que es totalmente inventada, pero porque o sea, había personajes que me venían muy bien para la trama. A través de ellos también quise, por ejemplo, en este caso Astrid procede de una aldea donde hay berserkers. Me pareció algo muy interesante meterlo para que la gente conozca si estaban bien vistos, cómo luchaban, cómo era el bebecizo que se supone que se tomaban para entrar en ese frenesí, en el berserker gang. En fin, intenté meter un poquito ahí de mitología también. Yo lo que siempre digo es que la gente que lea mis novelas, yo quiero que aprenda. Quien no sepa nada de vikingos, si le estoy contando algo de cómo estaba hecho un jabón o cómo estaba hecho una casa, no te estoy poniendo, por ejemplo, que sea madera de pino. Si te digo que la viga era de madera de abedul, es porque era de abedul. O sea, me fijo mucho en los detalles e intenté hacerlo lo más fiable posible. Y es completamente cierto, yo lo he estado leyendo, todavía no lo he terminado.
pues ya sabes, cuestiones, tanto tú como yo, entrevistas, cosas y demás, pero la verdad es que está muy bien hecho. Sí lo lees y tiene contexto histórico, tiene contexto arqueológico, tiene contexto de la era, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, cada vez que quieran aprender, pónganse en los zapatos de un nórdico de esa época. Y tú lo haces. Y Sí. eso es algo muy, muy difícil porque la mayoría de los escritores se basan como, ¿cómo te diré? Como explican qué pasaba, pero no se meten dentro de la historia, no se meten dentro del personaje de esa época y tú sí lo logras. Y yo sé que estas dos preguntas no venían en las preguntas que te mandé, pero me da curiosidad saber qué opinas. La primera es, ¿tú consideras, porque se ha comprobado, que en la ETA de Snorri Sturluson, que marca, digamos, el final, que es el Ragnarok, y después sale digamos, un renacimiento y que todos salen felices y demás y vuelven a vivir, ¿tú consideras que realmente este fin fue escrito, o sea, lo interpretaron de otra forma Snorri Sturluson para darle un contexto más cristiano, porque sabemos de alguna u otra forma que el Ragnarok era el fin de los tiempos? ¿Tú consideras que sí hubo en estas ideas o textos o no textos, de cómo hablaban ellos, sí hubo un renacimiento o simplemente el Ragnarok se acaba y se bajó el telón? Uf, buena pregunta. La verdad, me lo he planteado a veces. No sabría qué decirte, porque veo, a ver, intentando ponerme como si yo fuera un vikingo de aquella época, creo que ambas posibilidades son aceptadas. Claro, yo casi te diría que me iría por la segunda porque, por ejemplo, ellos no concebían la muerte como me muero y ya está. Ellos concebían que sí había según nos han llegado en los textos, que sí que había una segunda vida. Ellos iban, por ejemplo, al Valhalla o al Hel, entonces no consideraban que el cuerpo, el alma, mejor dicho, moría en ese momento, sino que dejaban su cuerpo físico, pero ellos estaban en otro mundo o en otro plano. Creo que Ok. sí que podría ser posible un posible renacimiento tras el Ragnarok. Este personaje principal está basado en ti. Sí, tiene mucho de mí, la verdad que sí. Sí que tiene mucho de mí, de hecho, en los protagonistas, a ver, en el libro también que estoy escribiendo, también es una protagonista que es mujer, siempre tienen algo de mí. Tanto la fortaleza que muestran en determinados momentos cuando parece que todo está por desmoronarse, como también cuando ellas mismas se desmoronan y dicen: "Es que no sé qué hacer, es que me he quedado sin opciones", y les entra el pesimismo, todo. O sea, no quiero hacer a las protagonistas, por ejemplo, no las hago la típica mujer empoderada, que puede con todo, que es una heroína, por mucho que el título es Alma de Valquiria, porque es verdad. Porque yo la veo como una valquiria luchadora que puede con todo, incluso Jodrik se lo dice en un momento dado del libro, por eso me pareció que era una frase para título muy acertada. Pero siempre sí que diría que tienen de ambas, tanto la fortaleza como las debilidades. Okey. Y bueno, hablando de esos momentos que dices: "Voy a tirar la toalla", como decimos aquí en México, en esos días donde escribir pesa más, porque a todos nos pasa, a todos tenemos un momento donde ya decimos: "Basta", ¿qué es lo que te regresa al centro? O sea, ¿qué te recuerda que hay que seguir y por qué elegiste este camino, no? Y eso tiene mucho que ver con este libro. Es que a mí escribir me da paz. O sea, yo puedo llevar un mal día, puedo estar cansada. Hombre, para escribir, a lo mejor has tenido un día que te ha salido desastroso, sales cansada de trabajar, no tienes la mente para estar imaginando la mejor página de tu novela, porque no sale. Pero a mí es que escribir me relaja. El Ujú. hecho de que yo desconecte, porque lo hago realmente cuando estoy escribiendo, yo desconecto de este mundo totalmente y me voy allí mentalmente, pero como si lo estuviera viviendo. O sea, yo siempre, cuando la gente me pregunta, se lo digo, dice: "¿Y cómo haces para escribir?". Digo, yo me imagino como si estuviera allí yo y llevase una camarita y fuese grabando todo. Digo, si digo que hace frío, siento el frío. Cuando alguien pisa con una bota, oigo el chasquido que hace, el crujido, digo, ese es como si estuviese allí. Entonces, me encanta porque es como mi momento de trasladarme a ese mundo que me habría encantado vivir o al menos conocer.
me da una paz increíble, es como mi vía de escape, ¿no? Sí. Lo diría así. Bueno, a ver, mira, tu novela obviamente gira en torno a al alma de una valquiria, bueno, ya sabemos por qué salió. Además de que estamos en el círculo de entrevistas para mujeres, quisiera yo decirte, bueno, preguntarte desde tu mirada, ¿qué querías explorar de lo femenino sin caer en el cliché o las ideas que son repetidas en la cultura nórdica actualmente, ¿no? Que ponen a la mujer como una guerrera y que puede con todo y que siempre fueron y siempre iban a luchar y demás, ¿no? Exacto. A ver, por ejemplo, con esta novela me salió, sin más, que la protagonista tenía que ser Astrid, o sea, no lo pensé. Directamente cuando la idea surgió en mi cabeza, yo la visualicé a ella y la visualicé como una berserker. No significa, ya lo sabemos, que todas las mujeres fueran guerreras. De hecho, sí que se ha descubierto que lo eran por el enterramiento, por ejemplo, de la tumba de la guerrera de Birka, en este caso, pero no era lo habitual. O sea, las mujeres se cree que por lo general no se dedicaban a las batallas ni a la guerra, sino que estaban más en sus granjas con el cuidado de los hijos, de la casa, de las tierras, que, ojo, no era nada fácil porque lo hacían incluso cuando sus maridos se iban de viaje o de expedición y ellas eran las que tenían que cuidar de todo y defenderlo. O sea, tenían una labor muy importante. Aún así, yo a la protagonista me pareció bien en la trama, o sea, me venía muy bien meterla como dentro de la batalla, para precisamente, como durante muchos años se creyó que las mujeres no podían entrar en batalla a raíz del enterramiento de la mujer de Birka, que se supo que era mujer, dije, pues voy a hacer la protagonista para dar a conocer que las mujeres, aunque pocas, también luchaban. Sí, cómo no. Y esta mujer, incluso sé que te has puesto a investigar de este tema, Mm, la mujer ni siquiera está vestida de la época, o sea, de cómo se vestían en Birka, en Suecia, sino que tiene un sí, atuendo completamente diferente, muy asiático en cierta forma. Eso nos da sí, indicios de que es una mujer viajera. sí. Sí, sí, Entonces, de hecho es que, bueno, ya lo sabes, fue enterrada con ajuar, pero de un gran líder. O sea, no estamos hablando de una guerrera sin más, de una escudera, estamos hablando de una jefa vikinga. yo generalmente cuando me pongo a leer tu libro me pongo a imaginar mucho a esta mujer, que no sabemos realmente su nombre, pero Sí. sí recuerdo, se me viene a la cabeza esa mujer cuando cuando leo tu novela. De hecho, algún día la tengo en la idea, me gustaría escribir sobre ella, crear una novela ficticia y hablar sobre ella. Claro, me tendré que todo tiene que ser inventiva porque sabemos muy poquito, solamente con el enterramiento, pero creo que es muy importante darla a conocer, porque su enterramiento fue, o sea, más que nada, su enterramiento no, el descubrimiento de su enterramiento fue algo brutal para la comunidad científica que nos dedicamos a esto, a los vikingos. Sí, claro, creo que sí necesita, o sea, todo el mundo ya o sea, sí la conocemos porque es la primera mujer que se le dice que es la mujer guerrera. Habrá gente muy cuadrada en la parte científica, histórica y demás que dice, no, bueno, sí, a lo mejor la enterraron con diferentes cosas porque era del padre o por alguna cosa, pero si tú te analizas bien a esta personaje, incluso cómo está sentada, no está acostada, es una posición Ujú. de militar, ¿no? De respeto. Sí. Entonces, haz por favor esa novela, yo la voy a leer, porque sí está muy interesante y son pocas los libros que se tienen de esta mujer. Entonces, por Sí. favor, que anotar para que sigamos con eso, ¿eh? Esta es una parte muy, muy seria, tal vez que ya hablamos de tu libro, ya hablamos de ti, hablamos de los viajes que has hecho, porque no nos hablamos de uno o dos en específico, has hecho más, porque obviamente he visto y me has platicado, pero ¿cómo, como mujer, en un campo que muchas veces se percibe como de hombre, alguna vez te Ujú. sentiste que tenías que probar más, saber más o justificar tu lugar? En absoluto, al revés, es lo que hablábamos antes. De hecho, he tenido muy buena aceptación porque no por ser mujer, obviamente, pero sí porque, tal y como me comentan mis seguidores en las redes, les extraña, les parece muy curioso una mujer siendo divulgadora de tema nórdico. Entonces, en mi caso, he tenido muy buena aceptación.
porque pues pica la curiosidad de que haya una chica que tanto sea escritora de novela histórica de tema vikingo, como que además sea divulgadora. Me da muchísimo gusto que la gente haya tenido como este gran recibimiento para darte a ti de lo que les estás contando de los vikingos, de tu libro. Incluso cuando yo empecé a leer el libro dije, el personaje principal tiene que ver con Letty. Estoy segura que tiene que ver con Sí. Letty. Entonces, es increíble, de verdad, síguelo haciendo y no pierdas, no tira la toalla como te digo, como decimos aquí en México. Ahora, hablando de tu proceso creativo, ¿qué te pesa más en lo que dicen las fuentes, o sea, las Etas, las sagas, o lo que nos dice la arqueología? O sea, para ti es cómo conviven esas 2 cosas cuando estás escribiendo. A ver, me baso en ambas. Sí que es verdad que suelo tirar más de arqueología porque al final es lo que nos enseña cómo eran realmente. Las sagas, pues fueron escritas 300 años después de que la era vikinga terminase y además fueron escritas por monjes cristianos. O sea, de lo que nos ha llegado de lo que era a lo que nos ha llegado, mejor dicho, hay que cogerlo con pinzas. No significa que todo sea mentira, pero tampoco se puede tomar como una verdad. Total. Entonces, yo entiendo que habrá muchos temas que ellos los hayan ocultado por su moralidad, habrá otros que los habrán cambiado y eso no sé si algún día llegaremos a saber la verdad. Efectivamente hay, por ejemplo, hay temas, durante muchos años se creyó que el viaje de los vikingos a las costas de Terranova, a Vinland, era una fantasía. Se descubrió que no. Y es, de hecho, la novela que estoy escribiendo ahora se basa en eso, en la llegada a Vinland. Claro. Okey, Entonces, eso también te da fuerza para creer que lo que sale en las sagas no todo es mentira, sino que también hay partes de verdad y hay que creerlas. Pero, como ya digo, hay que cogerlo con pinzas, hay que tener cuidado. Me baso en ambas. Me baso en lo que nos ha llegado a través de las sagas para ver cómo era su cosmovisión, para hablar de la mitología y creer cómo era su pensamiento, pero sobre todo en los hallazgos que nos llegan hasta día de hoy. claro. Sí, creo que es muy importante, sobre todo no irte como toda la gente les apasiona, ¿no? Leer las Etas, leer las sagas, que yo siempre les digo, antes de leer las Etas, ponte a leer las sagas, porque las sagas dicen más cosas de la vida cotidiana que las Etas, porque las Etas son interpretaciones, como bien lo dices, muy marcadas de manera católica o cristiana en esa época, Ujú. ¿no? Entonces, la arqueología nos vamos cuando realmente no sabemos si lo que estamos leyendo sea cierto. Entonces, cuando vemos cosas en el piso o lo que han encontrado, dices, ok, entonces no es tanto como lo ponían en las sagas o lo ponían en las Etas. Y está muy interesante que tú te bases tanto en la arqueología como en las Etas y sagas. Incluso hay más manuscritos que no solamente son las sagas, que te bases en todo eso para crear tus historias y que la gente sepa que todo lo que tú estás poniendo sí tiene un sentido de fantasía, así como muy de las sagas, pero está con un valor, histórico y arqueológico. Así es. Muy bien, entonces, la pregunta más personal aquí sería, ¿qué parte de ti se quedó en estas páginas? Las de aquí. Pues a ver, hemos hablado de esto antes, pero es lo que te comentaba, la fortaleza de la protagonista, pero también sus recaídas. El hecho de que no es una heroína, es una chica normal que por una serie de circunstancias se ve envuelta en un problema tremendo, pues porque es raptada, llevada a la aldea enemiga y ella pues está luchando entre lo que cree que debe hacer y lo que realmente su alma le pide, su corazón. Entonces, lo que intenté, o sea, quiero decir, al escribir en primera persona como si fuera ella, yo me basé un poco en cómo soy yo. Me considero una persona fuerte, que siempre tira hacia adelante, pero que obviamente también tiene sus recaídas, tiene sus dudas y que a veces también lo pasa mal, pero que al final la fortaleza siempre es lo que termina tirando. Entonces intenté plasmar eso en ella. Muy bien, creo que lo haces como una perfecta nórdica en la era vikinga. La resiliencia es lo que más les funcionó
para poder salir de Sí, todas las circunstancias que vivieron, ¿no? Y eso es muy bonito. sí. Y sí lo transmites mucho en tu libro. Me Entonces, ya alegro. llegamos a la última parte de la entrevista, es una parte, pues, más personal, y es como, ¿cómo te diré? Si una mujer que ama profundamente todo este tema o este nicho, como es el mundo nórdico, Ujú. pero duda si tiene un lugar para crear o hablar de eso, o duda sacarlo, o duda empezar este camino que pues has iniciado y que has llegado hasta donde ahorita te encuentras, ¿qué le dirías a estas mujeres con base a tu experiencia? Que las dudas las deje fuera de su cabeza. Totalmente. Que si le apasiona algo y le gusta, igual que a ella le gusta, a otras personas también. Y que no dude, que seguro que ella tiene que contar algo diferente a lo que se ha contado. En mi caso me pasó así. Yo solamente hablaba de estos temas con mis amistades, con mi familia, y llegó un momento en el que la gente me decía, Jolín, ¿por qué no hablas de esto en las redes? ¿Por qué no te grabas en Reels? Si es que además nos gusta cómo nos lo estás contando, a lo mejor echándonos una cerveza. Nos gusta mucho cómo nos lo cuentas. Tienes que darlo a conocer. A mí me daba vergüenza grabarme porque decía, "Uf, grabarme, ¿y qué digo?". Y yo dije, bueno, pues como cuando me puse a escribir la novela. ¿Qué puedo perder? Pues si no me gusta, pues le doy a clic, cancelar, borrar y ya está. Pero el caso es que me di cuenta que lo que yo tenía que contar, mis inquietudes, a la gente también le gustaban. Entonces, yo animo a todo el mundo, ya sea hombre, mujer o que lo que sea, que se, vamos, si tiene una idea que contar y tiene esa pasión, que lo muestre, que se empieza con poquito. Yo empecé con 40 seguidores en mis redes, no tenía más que mis amigos y mis conocidos, y ahora ya tengo más de 22.000. O sea, que se empieza poco a poco, pero se empieza con la pasión que tú sientes dentro, con esa fuerza que te hace decir, yo tengo una historia que contar o tengo algo que contar y lo quiero dar a conocer. Y se empieza ahí. Exacto. Creo que son lo mejor que la mejor, recomendación que le puedes dar a cualquier persona, sea mujer, hombre, lo que sea, ¿no? O sea, vale mucho la pena que lo intentes, que bueno, si no funciona, pues hay muchas alternativas, si no funciona de un lado, funcionará del otro, ¿no? Simplemente es tienes que seguir ese camino y confiar en ti mismo, ¿no? Eso es Ujú. lo que tú hiciste, confiaste en ti y ya vete ahora ya donde estás. Exacto. Así es. Yo empecé así y he llegado hasta aquí. Exactamente, y todavía te falta un camino largo por recorrer, pero Sí. lo vas a lograr y vas a ver que sí. Y antes de terminar, ¿tienes el libro, por ejemplo, cuándo lo vas a sacar? ¿Qué hay de nuevas cosas que nos vas a traer en este mundo nórdico? A ver, pues continúo haciendo reels. Además, hace un ratito, por ejemplo, me he grabado para uno, lo subiré pues en los próximos días, por eso, porque me lleva un ratito pues editarlo y demás. Sí. La novela que estoy escribiendo, a ver si con suerte puede ver la luz a finales de este año. Estoy en ello, no lo puedo asegurar porque todavía no lo sé, pero esa iría mi idea. Si no, si por lo que sea esa novela se tiene que ir para el año que viene, sí que tengo en mi idea, voy a sacar un libro, será pequeñito, no voy a desvelar nada porque todavía no lo sabe nadie, pero lo voy a sacar antes de Navidad. Es Okey, independiente de las novelas, pero tiene que ver mucho, bueno, es por supuesto con el tema nórdico, pero tiene que ver mucho de mitología, de cositas que los vikingos tenían ahí, como en sus sagas. La verdad que va a estar muy interesante. Estoy en ello perfecto. todavía. Perfecto, pues hay que seguir a Leti en sus redes, sobre todo comprar su libro Alma de Valquiria, que vale mucho la pena. Lo encuentran en Amazon, ¿verdad? Así es, en Amazon. Aquí en Valencia, por ejemplo, que es donde vivo, también está en varias librerías, en Calatayud, que es de donde yo soy, de Aragón, Sí. también lo tienen en varias librerías y sobre todo en Amazon, que es como se está vendiendo alrededor del mundo, porque, por ejemplo, de allí de Sudamérica me lo han comprado bastante, en Chile, Argentina, México, se ha ido también a Estados Unidos, a Reino Unido, a Malta, o sea, muy bien. Ah, no, y va a recorrer más lugares, te lo aseguro. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Leti. De verdad estuvo muy interesante. Sé que fue una entrevista corta, pero es una entrevista que yo quería saber de ti, quería saber de tu libro, de qué pensabas.
de cómo veías el mundo nórdico y cómo te sentías como mujer hablando de todo esto. Mil gracias y hizo esta entrevista y pues espero tenerte de invitada en algún otro tema para que nos platiques, Claro. ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer. No, al contrario, Leti, te mando un beso y un abrazo desde aquí del Ojo Perdido de Disney. Muchísimas gracias. Pues otro desde aquí, desde España.